estamos en este marco incomparable que es la rama Arjuna, y que esta vez acoge a una de las conferenciantes internacionales de renombre, que es Isis Resende. Ella es de la sección brasileña, pertenece a una familia de 3 generaciones de teósofos. Ahora ya son 4 porque otros hijos ya también. Y ella es abogada y desde el año 68 es miembro activo de la sociedad en la sección de Brasil. Ella ha dado conferencias por muchísimos países y sus temas son sobre meditación, sobre Blavatsky, sobre las cartas de los Mahatmas, Jung, los sueños, simbología, y básicamente ha viajado por todos los países americanos dando estas conferencias. Pero también ha estado en Estados Unidos, en Portugal, ha estado en España, muchos recordaréis cuando estuvo aquí en otras ocasiones, en India, en Filipinas, en Bélgica, en Noruega, en Italia, en Indonesia y en Nueva Zelanda. Desde el 31 de mayo del 2014, ella es presidenta de la Federación Interamericana de la Sociedad Teosófica, y en Brasil es miembro del Consejo Nacional y además es bibliotecaria de la Sociedad Teosófica en Brasil y presidenta de la Logia Alvorada, la Logia o Rama, que como llamamos aquí. Hoy tenemos el gusto de recibirla para escucharla en la primera de las serie de 3 conferencias que nos va a dar sobre la joya suprema de la sabiduría. Todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hermanos, es un gusto enorme estar aquí con ustedes en Barcelona. Ya he estado en esta linda ciudad y los teósofos son una gran familia, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos, estamos siempre muy a gusto. Y es un placer enorme poder compartir con ustedes ideas acerca de lo que estudié sobre este tema tan interesante, que es la joya suprema de la sabiduría. Bueno, se trata del libro más conocido de la tradición Vedanta de la India, que es una de las 6 escuelas más famosas de India y tiene Shankaracharya como su nombre más importante, la persona que ha escrito exactamente la joya suprema de la sabiduría. Es un libro muy antiguo, de tradición oral, que se puso por escrito por Shankaracharya, y es una forma de diálogo entre un maestro y un discípulo. Y dice respecto al camino espiritual, que te lleva a buscar el camino espiritual, cómo es el camino espiritual, y al final, después que lograste la realización, cómo tienes que lidiar con la vida. Entonces tiene consejos bien interesantes. Claro que en una hora yo no voy a poder hablar de una obra que tiene 500 y tantos, 580 aforismos. Voy a tratar de pensar, sacar así lo que a mí me llamó más atención y compartir con ustedes. Entonces, en la Vedanta se habla de Atman. Todo lo que no es Atman es Maya, es ilusorio. ¿Y cómo es esto? Entonces nosotros somos pura ilusión. Yo toco aquí la mesa, o si pateo la mesa, pura ilusión, no me va a doler nada porque es pura ilusión. No, no es así. Lo que pasa es que este Atman es
la chispa divina, es la esencia, está en el reino de la unidad de la vida. La unidad de la vida es lo que hay de eterno. Todo lo demás es pasajero, transitorio. Entonces, en este sentido de transitorio, es que todo lo demás es ilusión. Pero ellos tienen una terminología de decir que hay que buscar a Atma, hay que buscar esta esencia divina, esta esencia que según ellos es la espada que corta las ilusiones. Ilusiones estas creadas por el pensamiento. Entonces, bueno, el pensamiento es dual. Entonces, dual divide. La unidad de la vida es una. Entonces, en el mundo del pensamiento, nosotros perdemos la percepción de la unidad de la vida. Y más o menos, este libro nos lleva a buscar de vuelta esta percepción de que al final todo es una sola cosa que se puede llamar de Dios, que se puede llamar de Atman, que se puede llamar, bueno, aquello, se puede poner muchos nombres, pero hay una sola cosa, la unidad de la vida. Bueno, entonces nos dice el Vivekachudamani que cuando se le quita el error, lo que se queda es la sabiduría. La sabiduría brilla cuando el error no está de por medio. Entonces, no hay que pelearse con los engaños, hay que buscar la sabiduría, porque ella abre las puertas de la percepción. Entonces, hay muchos consejos, muchas tareas que nos aconseja el Vivekachudamani, nos aconseja Shankaracharya a través de esta obra llamada el Vivekachudamani. Entonces nos dice, por la práctica de las virtudes éticas, por la devoción y conocimiento, podemos lograr la meta de autorrealización, moksha. Moksha no es la disolución del mundo, pero el cambio de una visión equivocada por la correcta. Entonces, no es el mundo que se cambia, somos nosotros que cambiamos nuestra manera de percibir el mundo. Bueno, aquí en el aforismo número 2, ya bien al comienzo, hay un pasaje bien machista. Pero uno tiene que entender esto en el contexto en que fue escrito. Porque en aquel entonces las mujeres no tenían ningún derecho, ¿verdad? Entonces aquí se habla de aquel que logró un nacimiento como hombre, que tiene las condiciones de seguir el camino, de aprender verdaderamente. Si no lo hace, es un suicida. ¿Por qué? Porque de hecho son necesarias, dice, que la realización práctica de esta percepción de la unidad de la vida solo es atingible por el karma de centenas de millones de encarnaciones. Es como para que se hagan las conjunciones, para que uno tenga real condiciones de aprender, cuesta.
si no lo hace, bueno, pierde la oportunidad y pierde un poco más que la oportunidad, ¿no? El cristianismo nos habla de la parábola de los talentos, ¿no? Que uno tenía 2, el otro tenía 3, y lo enterró, y el que tenía solo 1 hizo buen uso de su talento. Entonces es un poco así las oportunidades. Si uno tiene la oportunidad y no la aprovecha, resulta que después le va a ser mucho más difícil conseguirla de nuevo. Bueno, también una cosa que hay el énfasis es muy grande, es que no son nuestras acciones que nos llevan a la percepción de la unidad de la vida, pero la unión con el Espíritu. Entonces uno puede hacer esto, aquello, todo esto puede ser purificación, pero la purificación en sí misma no te lleva a la percepción. Claro que indirectamente sí, porque si uno está todo contaminado por una visión equivocada, si no hace su limpieza, no se va a dar la percepción. Pero no es la limpieza que da la percepción, es un estado de conciencia y no acción. Entonces también es muy importante. Aquí dice, las acciones son para la purificación del corazón, no para la conquista de la sustancia real. La sustancia puede ser lograda por el recto discernimiento, no por cualquier porción de carne. Bueno, entonces, después de abandonar, después de retirarse de todo karma, karma aquí significando acciones, actuaciones deliberadas, los hombres sabios con mentes despiertas tratan de lograr el conocimiento de su propio alma, porque las acciones no egoístas conducen a la purificación de la mente, pero no a la percepción de la realidad. La percepción de la realidad necesita de calificaciones. Todo lo demás son accesorios. Bueno, entonces aquí se habla del comienzo del camino, ¿no? Tener condiciones, recibir que la purificación es una etapa, pero la percepción en sí no es por purificación, pero aquel que encuentra su gurú, en el caso su maestro, encuentra la fuente de conocimiento en sí mismo o alguien que le ayude, porque al final uno tiene que encontrar en sí mismo, ¿no? Como dice luz en el sendero, hay una luz que ilumina el camino. Si no puedes encontrar adentro de ti mismo, no podrás encontrar en ningún otro lado. Entonces el maestro como que te ayuda a ver lo que está en ti mismo, pero tienes que ver por ti mismo. También porque nadie puede ver por ti, ¿verdad? Nadie puede comer por ti, nadie puede ver por ti, nadie puede hablar por ti. Hay un proceso de percepción que es individual, ¿no? Entonces, aquel que comienza, encuentra su camino, debe proseguir. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay muchas cáscaras de banana que uno pisa y se va para un lado, se va para otro y se sale de la ruta. Entonces aquel que encuentra el camino
tiene que tener esta atención, debe proseguir. Y no parar a mirar cositas, distraerse en el camino. Bueno, después de esto, ya estamos en el aforismo 16, empiezan las calificaciones. Y es muy curioso que hay bueno, no se puede decir quién copió de quién, bueno, hay una similitud muy grande como a los pies del maestro. Y ahí en ese sentido es Krishnamurti que copió, o el maestro que copió de acá, porque eso es más antiguo, ¿verdad? Entonces aquí se habla de 4 cualidades esenciales para el camino, 4 cualificaciones, y estas cualificaciones son las mismas que presenta a los pies del maestro. No en el mismo orden, pero las mismas cualidades. Entonces habla de Vivek, el discernimiento, habla de Mumushukva, que es el amor. En el caso de los pies del maestro, el amor está por último. Háblase de Vairagya, que es el desprendimiento, el desapego, y Shat Sampati, que a los pies del maestro es traducido como buena conducta, buenos actos, buenos hábitos, ¿verdad? Y bueno, esta buena conducta, Shat Sampati, se divide en 6 cualidades, que son Shama, concentración, Dhamma, desprendimiento de los objetos externos, Uparati, ausencia de deseos, Titiksha, paciencia o tranquilidad, Shraddha, fe y meditación, Shamadhamma, absorción en lo uno. Bueno, hay una cosa aquí bien chistosa, porque hay como 2 pilares. Y este es Mumushukva y Vairagya. En la ciencia de la yoga se habla de Viveka y Vairagya. Aquí más atrás, ya en 400 se habla de Viveka, pero en comienzo se habla de Mumushukva. Y Mumushukva es el firme propósito de avanzar, de obtener la iluminación, las ganas de proseguir, firme propósito o aspiración para emancipación. O sea, deseo de superar esta condición de limitación en que vivimos nuestras vidas en general. Entonces ahí está Mumushukva. Y Vairagya, que es el desapego, que es el desprendimiento. Entonces aquí, chistosamente, el Vivekachudamani nos dice que con Mumushukva y Vairagya, con firme determinación y desprendimiento, todas las cualidades producen grandes resultados. Sin estas 2, todas las cualidades son como un miraje en el desierto. O sea, sin esta base, así, hoy yo quiero, pero mañana no quiero más. Pero después sí quiero, pero después no quiero más. Entonces ahí uno da un paso para adelante, otro para atrás. Entonces hay que decir, quiero, bueno, entonces vamos. Y también el desprendimiento. Vamos a ver por todo el libro, este punto es fundamental. Es para que nos volvamos fríos, que seamos indiferentes a los demás. No, pero si estamos demasiado apegados, no vamos a ningún lado.
Y esto, en la ciencia de la yoga, comparando, se habla que hay que querer. Querer produce ansiedad. Entonces hay que no querer. No querer, uno no hace nada, ¿verdad? Entonces hay que querer y no querer al mismo tiempo. Viveka y Vairagya, o Mumushukva y Vairagya, al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo uno puede querer y al mismo tiempo no estar ansioso por el resultado de lo que quiere? Porque lo hace por deber, porque lo hace porque sabe que es correcto y no porque va a ganar algo con aquello. Entonces es una cosa, es un querer de una otra manera, no es un querer para sí mismo. Pero incluso, ahí ya estoy mezclando, ¿no? El Bhagavad Gita nos dice que entre hacer y no hacer, mejor hacer, mismo equivocado. Porque si haces equivocado, viene el palo arriba y aprendes. Pero si no haces nada, piensas que sabes, ¿verdad? Entonces, entre hacer y no hacer, mejor hacer. Pero aquí nos muestra que este hacer tiene que tener otra cualidad, no sé si cualidad o calidad, ustedes deciden cuál es de las dos es la palabra. Cualidad, sí. Hay que tener otra sintonía. Uno mira y dice, esto es necesario, me toca a mí hacerlo, entonces lo hago. Si va bien, si no va bien, no va bien, pero me toca hacerlo. Entonces ahí uno va dándose cuenta que este querer o mumushukva o firme determinación no es exactamente lo que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, ahí ya un poquito más, avanzando un poquito más, en el aforismo 32, se nos dice que de entre los instrumentos de la emancipación, el supremo es la devoción. Y la devoción le dice que es la verdadera forma del ser real. Bueno, entonces uno se ubica más arriba. Trata de percibir esta unidad de la vida con devoción. Bueno, y aquí viene un diálogo bien interesante porque el discípulo le saluda al maestro y se curva diante del maestro y pide que el maestro le bendiga, lo salve y le pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cómo me salvo? Estoy enredado en este sufrimiento. ¿Qué hago? Y la primera vez que el maestro habla, dice, nada tema, no tenga miedo de nada. Y esto es muy interesante, y uno lo relaciona con la voz del silencio. En el aforismo 235, y que habla, bueno, ahí habla de las paramitas de perfección, y cuando habla de Shila, que es el equilibrio, el 235 dice que la falta de Shila
hace con que el peregrino tropiece, no tenga miedo, porque el miedo traba y hace con que el peregrino tropiece y las piedras kármicas le hieran los pies. No tenga miedo, nada tema. El miedo es una reacción del animal en nosotros. Lo que nosotros necesitamos es la conexión común, es la conexión con lo divino en nosotros. Y el miedo nos traba. Hay un consejo. La televisión trata de poner miedo a todos, ¿verdad? Un consejo. Nada tema. Bueno, seguimos adelante. Dice que uno no puede curarse de una enfermedad hablando el nombre del remedio. Hay que tomarlo. Solo hablar no es suficiente. No es suficiente. Bueno, esto también es una cosa, claro, no, quizás no tengamos condición de desarrollar el amor universal mañana de mañana, pero todo lo que podamos, todo lo que sea posible, que lo desarrollemos. Hay que disciplinarse, hay que practicar, hay que meditar, hay que hacer un montón de cosas y no solo hablar dichas. Esto está en el aforismo 64. Después viene una cosa bien chistosa acerca del estudio, que dice: si la verdad suprema es desconocida, el estudio de las escrituras sagradas es inútil. Pero cuando la verdad es conocida, el estudio de las escrituras es inútil. Entonces, si uno no sabe nada, inútil estudiar. Si uno no sabe todo, también es inútil estudiar. ¿Cuándo es útil estudiar? Y él lo va a decir. Bueno, el espíritu tiene que ser buscado a través de la intuición. Bueno, aquí dice el aforismo 71. La causa principal de la liberación es el completo desapego de la mente de los sujetos transitorios. Entonces, primera cosa que hay que hacer, hay que desapegarse de las cosas transitorias. No es que no se puede vivirlas, es vivir como vienen, sin tratar de agarrar las cosas, de apegarse, de fijarse en las cosas. ¿Verdad? Entonces, primero, desapego. Después, llama, dama, concentración, desprendimiento, paciencia, tranquilidad, renuncia a todo el karma. Entonces, después que uno se desapegó, se concentró, se desprendió, va desarrollando las cualidades, entonces el estudio es fundamental. Entonces dice el 72, entonces el sabio estudiante debe devotarse diariamente, sin interrupciones, al estudio de las escrituras, a la reflexión y meditación en las verdades que están allí. De esta manera,
liberándose de la ignorancia, el hombre sabio puede disfrutar de la bienaventuranza del nirvana, mismo aún encarnado. Porque solamente aquel que está libre de la servidumbre de los deseos tan difícil de evitar es capaz de liberarse. Nadie puede hacerlo, ni aquellos que lo saben todo y que conocen las escrituras todas de memoria. También hay un aforismo, el 86, que es muy chistoso. Dice que alguien que se identifica con el cuerpo, que cree que es el cuerpo, es como alguien que atraviesa un río montado en un crocodilo, pensando que es un árbol. Entonces, es que el cuerpo tiene vida propia. Entonces, si uno piensa que es un árbol tranquilito, que uno pasa, no, lo traga a uno. Porque la felicidad y la infelicidad no llegan a Atma. Bueno, y ahí empieza a hablar de las cualidades de las gunas, que son las cualidades de la materia, ¿no? Entonces, rajas es la causa del apego. Bueno, ¿qué es rajas? Rajas es lujuria, rabia, ganancia, arrogancia, malicia, aversión, personalismo, celos, envidia. Todo esto son cualidades de acción, de rajas. Entonces, es la causa del apego. Y tamas, que es ignorancia, pereza, sueño, ilusión, falta de juicio. Todo esto lo hace que uno vea equivocado. Tome una cosa por la otra. Entonces, de las gunas o estas cualidades de la materia, sattva es la puerta de la liberación, mismo que mezcladas con las otras dos cualidades. Entonces, ¿qué es sattva? Mismo mezclado con las otras cualidades, sattva vuélvese el medio de salvación. Y las propiedades del puro sattva son pureza, percepción de Atman en nosotros, suprema tranquilidad, un sentido de estar contento, alegría, concentración de mente. Y con esta concentración de mente uno llega al estado de Ananda, a un estado de felicidad, de equilibrio. Porque hay algo eterno, que no es ni rajas, yo digo rajas, pero ustedes dicen rajas, ¿no? Sí, pero rayas también. Bueno, entonces no es ni rajas, no es ni tamas, ni sattva, es eterno, que no es creado, es este reino de la unidad de la vida. Y también aquí el Shankaracharya pone un ejemplo bien interesante. Este eterno es como el aire adentro de una jarra. Si la jarra se rompe, el aire sigue igual. El aire no se pierde porque la jarra se rompió. Entonces, ¿qué es la jarra? Nuestros vehículos. Nuestros vehículos tienen su función, pero cuando se rompen,
la jarra, el espacio está igual, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esta tarea de descubrir el eterno en nosotros. Entonces ahí nos dice el 138, con la mente bajo control, percibe directamente esto, Atma en ti, esto soy yo, a través de la tranquilidad de Buni, cruza el mar sin playas de la mutable existencia, cuyas olas son el nacimiento y la muerte, y alcanza el objetivo, reposa firmemente en Brahma. Mantente tranquilo con esta percepción de aquello que no nace y que no muere, que es eterno en nosotros. Porque como el agua, tenemos un tanque, y este tanque está sucio de limo, entonces está todo verde. Entonces uno no puede ver qué es lo que hay, porque, pero cuando se quita el sucio, cuando se quita el polvo, el espejo muestra lo que es. Entonces, nosotros no vamos a volvernos espirituales. Nosotros ya somos espirituales. Lo que vamos es quitar la basura que está en medio camino. Y esta basura nos impide de ver nuestra verdadera naturaleza. Entonces, por esto es que cuando el error es removido, la sabiduría brilla. Bueno, entonces la falsa convicción de que somos el cuerpo es la semilla del dolor. Hay que hacer esfuerzos para quitarse esta idea. Yo puedo hacer un ejemplo así. Vean, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, hay oxígeno, estamos todos respirando. Si paramos de respirar 5 minutos, Muero. ya no estamos, ¿verdad? ¿Y quién dice que el oxígeno es suyo? Estamos aquí en un mar de oxígeno, ¿verdad? Que es fundamental para todos nosotros. Tanto que no podemos quedarnos sin él por 5 minutos. Pero el oxígeno es nuestro. Entonces, ahí uno se va poniendo las pilas y va dándose cuenta de que estamos menos separados de los demás de lo que nos damos cuenta. También se puede hablar del agua. Nuestros cuerpos tienen dos tercios de agua. Y el agua entra, sale, entra, sale, entra, sale. ¿Verdad? ¿Podemos decir que el agua es nuestra? Tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos cosas para pensar de que estamos menos separados de lo que imaginamos. Bueno, entonces ahora ya estamos en 175, ya avanzamos, ¿no? 175 nos habla que manas, la mente, con el apego, agarra. Pero el propio manas es quien suelta. Porque cuando uno se da cuenta de que
el apego es fuente de dolor, uno dice, no. Entonces, crea una especie de aversión que lo libera del problema. Aquí ya en 177 se habla de Viveka y Vairagya, como los Yoga Sutras de Patanjali. Llenados por Buddhi, con Viveka y Vairagya, con discernimiento y con desprendimiento, tenemos que percibir que somos aquello que no tiene nombre y que es todas las cosas. Ya el 276 habla que la aspiración que tenemos en relación a Atma se disminuye con los deseos, pero los deseos pueden ser destruidos por nuestra constante devoción a Atma. Porque en la proporción que nuestros deseos se van disminuyendo hasta que salgan del espacio, ya no hay más obstrucciones y la sabiduría brilla. Entonces tenemos que abandonar esta noción del yo en conexión con el cuerpo de carne, porque hay un tesoro que está escondido, está oculto, y la suprema bienaventuranza está guardada por una terrible serpiente de 3 cabezas que se llama Ahamkara, que es esta noción de yo separado, y esta serpiente de las 3 cabezas son las 3 gunas. Entonces hay que cortar esta percepción, como yo había dicho antes, de rajas, como este impulso que genera el apego, tamas como falta de ganas de hacer cualquier cosa, y sattva se vuelve el medio de liberación, pero hay que percibir lo eterno que está más allá de las 3 gunas. Hay que cuidar porque esta percepción de ahamkara puede ser eliminada y con un pensamiento se vuelve. Bueno, entonces es un estado de percepción. Un estado de percepción que uno va logrando esta felicidad búdica, esta felicidad que se llama Ananda. Bueno, ¿y qué hace con el karma antiguo? Porque ni siempre el karma se termina al mismo tiempo que la percepción, porque también son cosas independientes. Ya en el comienzo se nos decía que no hay porción de karma que nos mandara la percepción, ¿verdad? Entonces aquí dice, trascendiendo todos los objetos perceptibles, realizando la única verdad que es llena de bienaventuranza, controlando tus órganos internos y externos, debes pasar el tiempo en cuanto la esclavitud al karma permanece. O sea, manténgate tranquilo. Ustedes conocen la historia del niño Chata. ¿Alguien ya la escuchó? La historia del niño Chata. Es una historia bien curiosa. Se dice que fue una encarnación de Dios de Hinarajara. Si eso no sé. Pero yo conozco la historia del niño Chata. Y la historia dice lo siguiente, que
estaba el Buda bajo un árbol, meditando ya en su nirvana, y vio pasar un niño que cargaba una bolsa llena de oro, porque en aquel entonces no habían escuelas, habían maestros y los papás de cuando en cuando le daban regalos al maestro, no habían pagos de mensualidad o esas cosas, ¿no? Entonces estaba el niño cargando esta bolsa de oro para llevar a su maestro. Y el Buda vio que el niño iba a ser asesinado, robado, asesinado, y que esto estaba en su karma. ¿Qué hacer entonces? Porque los sabios no interfieren con el karma. ¿Qué hacer? Entonces el Buda llamó al niño, le enseñó una música, el niño se puso a cantar la música, fue asesinado, robado, y entró directamente al Devachan y ni se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque estaba en otro nivel de conciencia. Entonces, este es lo que nos dice el aforismo 312 del Vivekachudamani. Manténgate contento. Pase por el karma, busque la música del Buda. Pase por el karma, manténgate contento y el karma se termina en algún momento. ¿Verdad? Es un buen consejo, ¿verdad? Como consejo, sí. Hay que elevar nuestras conciencias. Hay que hacer nuestra tarea. Solo hablar de esto no es suficiente. Hay que conectarse con la naturaleza búdica, bueno, con la naturaleza átmica, como dice acá el Vivekachudamani, ¿no? En Teosofía decimos la naturaleza búdica, que es Sat Chit y Ananda, ¿no? Bueno, pero si el peregrino pierde su objetivo, se cae. Entonces, la muerte solo es causada por negligencia. Bueno, y aquí el 366 nos da la fórmula. Dice así: cuando hayas controlado la persecución de los objetos internos y obtienes la tranquilidad de la mente, cuando controles la persecución de los objetos externos, se obtiene la tranquilidad de la mente. De la tranquilidad de la mente nace la visión de Parabrahma, el Logos. De la clara percepción de Parabrahma resulta la destrucción de la esclavitud de la existencia condicionada. El control externo es el comienzo del camino hacia la liberación. Entonces, uno empieza a controlar los objetos externos, los internos, empieza a tranquilizarse, como esto supera la naturaleza de sufrimiento, llega a la percepción de Parabrahma y destruye la esclavitud a la existencia. Pero hay que comenzar. Y el comienzo es el control externo. Bueno, y ya son 10 para las 8. Yo me gustaría terminar con el aforismo 360, que también es bien chistoso, que dice: el insecto que abandona el apego a cualquier otra cosa, medita en transformarse en una avispa.
por fin logra tal resultado. El yogi, meditando en Parabrahma, vuélvese para Brahma a través de la devoción a este uno. Entonces, nosotros nos volvemos aquello que meditamos. El insecto medita en volverse un abismo. Y nosotros meditamos en la unidad de la vida. Bueno, hay más consejos, pero el tiempo no nos alcanza. Dejo ustedes con la pulga detrás de la oreja. Busquen el Vivekachudamani, que hay mucho más consejos de los que yo fui capaz de hablar para ustedes. Muchas gracias.